En este capítulo vamos a crear un registro y autenticación de usuarios. Esto con la finalidad de que cuando iniciemos nuestra aplicación nos obligue a tener un usuario y una contraseña para que podamos mostrar este menú. De otro modo, pues si no tenemos un usuario no podríamos iniciar sesión. Aquí en la página encontrarán documentación necesaria para implementar este registro y autenticación de usuarios. Vamos a crear algunas dependencias, dos en específico. Esta primera que nos servirá para proporcionar funcionalidad para manejar roles, usuarios y contraseña. Y esta otra biblioteca que nos implementa el cifrado de contraseñas. Vamos a copiar este nombre y vamos a irnos a nuestro Visual Studio 2022 y en dependencias vamos a dar clic derecho en paquetes y seleccionaremos administrar paquetes NuGet. Vamos a escribir el nombre de esa biblioteca y vamos a buscar la opción, perdón, la versión 8.11. La instalaremos y posteriormente vamos a instalar la segunda biblioteca. Esta biblioteca será la versión última que existe hasta la fecha. Esa es la que vamos a instalar. Una vez instaladas, verificamos que estén aquí en paquetes, que estén estas dos bibliotecas instaladas. Posteriormente vamos a crear el modelo de datos. Vamos a crear tres archivos. El primero de ellos lo vamos a crear en la carpeta Models. Vamos a dar clic derecho y en agregar seleccionaremos clase. Aquí crearemos el archivo Application User. El código que vamos a implementar en este archivo contendrá esta propiedad, nombre y fecha de registro. El segundo archivo, en la misma carpeta Models, agregaremos una clase y le asignaremos este nombre, Register View Model. El código que tendrá es este. Contendrá estas propiedades, email, nombre, password y una confirmación de password. Estas son las propiedades que vamos a usar en la vista de nuestro usuario y crearemos un tercer archivo con las propiedades para iniciar sesión. Agregaremos una segunda clase y le asignaremos este nombre, Login View Model. En el código contendrá estas propiedades. Pediremos el email y el password. Posteriormente vamos a crear el controlador. Este controlador es el que nos permitirá agregar o ahí manejar los eventos. Daremos clic derecho en la carpeta Controllers y seleccionaremos controlador. Seleccionaremos un controlador de tipo MVC
y seleccionaremos controlador de MVC en blanco. El nombre será Account Controller y el código que vamos a implementar es este. Si recuerdan, cuando creamos en el controlador nuestro archivo de productos, este nos sirvió para manejar los métodos de mostrar los productos. Aquí haremos algo parecido. Como pueden observar, tendremos un método para register cuando registremos un usuario. Aquí están las propiedades que le vamos a solicitar. Este controlador es el que manejará esos métodos para registrar el usuario, para hacer un login cuando iniciemos sesión y un logout o cierre de sesión. Aquí encontrarán algo de texto de una breve explicación de lo que hacen cada uno de estos archivos. Posteriormente vamos a modificar o actualizar este archivo ApplicationDB Context. En la carpeta Data, aquí está este archivo que ya lo hemos creado previamente. Si recuerdan, aquí en esta línea de códigos comentamos que esto nos servía para conectar a la base de datos y crear la tabla de producto. Entonces vamos a sustituir el código que tenemos en la página. Vamos a conservar esa línea de código que ya teníamos de productos y vamos a agregar lo concerniente al registro de usuarios. Aquí habrá algo de texto donde podremos explicar brevemente. Dice, actualizaremos el archivo application DB context para heredar de identity DB context. Esto permite que el contexto de la base de datos maneje la autenticación y autorización de usuarios, utilizando el modelo de usuario personalizado Application User, el que creamos previamente en la carpeta de Models. Posteriormente vamos a crear las vistas. Estas serán las que le presentaremos al usuario cuando registre un usuario. Vamos a irnos al controlador. Aquí buscaremos este método register y agregaremos una vista. Seleccionaremos vista de Razor vacía y le asignaremos este nombre. El código que vamos a implementar es este. Este es la vista donde mostraremos el usuario para pedirle un email, el nombre, el password y la confirmación del password y un botón de registrarse. Posteriormente vamos a crear la vista de login para cuando inicie sesión el usuario. Regresaremos a nuestro archivo Account Controller y buscaremos el método login. Daremos clic derecho, agregar vista, nuevamente vista de Razor vacía y asignaremos este nombre login y el código que vamos a implementar para la vista, a manera de que el usuario esté obligado a escribir un email y un password para iniciar sesión. Posteriormente vamos a modificar nuestro archivo layout. Este código es el que vamos a agregar en nuestro archivo layout. Buscaremos en la carpeta shared, en la carpeta views, luego carpeta shared y el archivo layout. Aquí vamos a ubicar
estas líneas de código, estas son las que nos permitían en el menú mostrar la página de inicio y la página de productos. Por lo tanto, vamos a sustituir esta parte del código y lo vamos a implementar de esta forma. Agregamos estas líneas de código que ven aquí. En estas líneas lo que estamos haciendo es que cuando el usuario no esté autentificado, que es lo que hará cuando iniciemos la aplicación, únicamente vamos a mostrar esta sección. Le vamos a mostrar un botón de registro y un botón de iniciar sesión en el menú de navegación. Una vez que se haya autenticado con su usuario y contraseña, le mostraremos esta parte del menú donde tenemos la página de inicio y la página de productos. Posteriormente vamos a actualizar el archivo program. Abriremos este archivo y vamos a ubicarnos en esta línea de código. Aquí le daremos un enter porque aquí vamos a reemplazar este código, más bien a agregar este código. Vamos a copiar y pegaremos estas líneas de código. Vamos a desplazar hacia la derecha y esto es lo que nos permitirá agregar en este archivo la parte de usuarios. Aquí dice modificaremos el archivo program para configurar los servicios de identity y la autenticación de usuarios. Además, vamos a observar una línea más. Esta línea la vamos a agregar antes de esta línea que dice app.useAutorization. Aquí pegaremos esta línea app.useAuthentication. Después de haber hecho esto, vamos a crear una segunda migración. Si recuerdan, cuando creamos nuestra carpeta, perdón, nuestra tabla de productos, fue necesario hacer la primera migración. La primera migración no es más que preparar los datos para conectarse a la base de datos y crear nuestras tablas. Ahora haremos lo mismo. Vamos a crear las tablas de usuarios que nos permitirán esa autenticación de usuarios y registro de usuarios. Vamos a abrir la consola del administrador de paquetes. Aquí están las instrucciones. Ya lo hicimos cuando hicimos nuestra primera migración y vamos a ejecutar este comando. En Visual Studio vamos a seleccionar herramientas y buscaremos esta opción administrador de paquetes NuGet. Posteriormente daremos clic en consola de administración de paquetes. Voy a desplazar hacia arriba y aquí vemos que está abierta la consola. Vamos a pegar este código. Este nos creará un archivo de migración. Yo le he dejado el nombre de usuarios. Este nombre puede ser otro, pero eso me identifica que estoy creando las tablas de usuarios, preparando esa migración. Vamos a dar clic en Enter y empieza a crear ese archivo con todos los datos que creamos en el modelo, todo lo que hicimos previamente a esta migración. Eso es lo que hace para que implemente, cree ese archivo con todos los datos para posteriormente actualizar en la base de datos para crear las tablas. Este es el archivo que ha creado. Si abrimos la carpeta Migration, aquí encontraremos un archivo nuevo que es este. Le he asignado en automático este nombre. Y aquí es donde vamos a encontrar todos los datos de nuestra migración. Son todos los datos que previamente definimos en los modelos, en el controlador. Y posteriormente vamos a ejecutar este comando, update database. Este
comando nos permitirá que se conecte a la base de datos para crear las tablas correspondientes. Una vez concluido, vamos a irnos a nuestra base de datos y aquí, como podemos observar, hasta el capítulo anterior teníamos únicamente la tabla de productos y esta tabla de migraciones. Daré clic derecho en Tables y seleccionaré Refresh. Y como podemos observar, ha creado todas estas tablas. De esta forma hemos hecho la segunda migración para manejar nuestros usuarios. Vamos a guardar y cerraremos estas pestañas. Vamos a iniciar la aplicación y observamos que únicamente nos muestra un registro y una de inicio de sesión. Estas dos páginas son las que nos muestra en nuestro menú, iniciar sesión y registro. Vamos a registrar un usuario. Le asignaré este correo y escribiré un nombre, administrador, y asignaré un password. Y vamos a dar clic en registrarse. Aquí está haciendo una validación. Nos dice que la password debe tener al menos 8 caracteres. Entonces haré un password con 8 caracteres. Está haciendo otra validación que nos dice que debe de tener, debe contener caracteres alfanumérico. Entonces voy a escribir en un bloc de notas y lo voy a copiar. Vamos a escribir aquí una contraseña con estos datos y lo voy a copiar. Voy a pegarlo. Ok, de esta forma me ha creado el usuario y me ha iniciado sesión. Esto me permite que sea un password fuerte, que no sea un password sencillo ni de pocos caracteres, debe tener como mínimo 8 caracteres y estamos implementando mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. De esta forma he iniciado sesión para poder ver el contenido de la aplicación. Si cerramos sesión, vemos que no tenemos acceso a las páginas de productos. Únicamente puedo hacer un registro de un nuevo usuario o iniciar sesión con el usuario que ya he creado. De esta forma hacemos más fuerte nuestra aplicación porque nos exige el inicio de sesión mediante un usuario que puede loguearse para que pueda tener acceso a nuestra aplicación.